encantó la temática de hoy de la alabanza. Yo no sé si sabía que el tiempo de alabanza lleva siempre una temática, siempre va dirigida de acuerdo a la dirección que da el Espíritu Santo, y la temática de este domingo, si se dieron cuenta, fue el deleite de habitar en la casa de Dios, en su presencia. Y recordaba con ese último canto, no recuerdo si lo escribió Alex o lo escribí yo o lo escribimos entre los dos. Ese canto brotó de un tiempo, sí, ¿verdad? Que tú escribiste el coro, y yo escribí los versos. Todo completo. Me estás robando. Bueno, total. Ese canto brotó en un tiempo de casa de oración en la iglesia donde estábamos. Y yo recuerdo, mientras lo estábamos entonando, recuerdo cómo disfrutaba. Nosotros siempre llegábamos temprano para variar, y la gloria es de Dios. Y siempre llegábamos y nos íbamos a mero adelante. El pastor de la casa nos enseñó que era mejor estar a mero adelante para no distraerte con los que siempre llegaban tarde. No estoy aventando pedradas. Entonces nos íbamos y nos sentábamos a mero adelante, y yo me acuerdo que siempre religiosamente, entre comillas, llegaba, me ponía de rodillas en mi asiento y siempre le decía: Señor, hoy quiero escucharte. Y ahí me doblaba, ahí oraba unos 10 minutos mientras estaban los muchachos ministrando. Y ese día le tocó a Alex estar ministrando ahí en la adoración, y me acuerdo que empezó a brotar ese canto: Padre, yo quiero estar donde tú estás en tu casa, porque quiero disfrutar, porque quiero respirar tu presencia. Y luego el coro que decía: por siempre te adoraré y diré que tu presencia es mi hogar. Y empecé a llorar y a disfrutar. ¿Y por qué quiero introducir así? Porque sabe que lo que marca la diferencia en el crecimiento de un cristiano, de un hijo de Dios, es tu capacidad de escucharle. Por eso, muy grande sector de la iglesia, no puedes ver un crecimiento espiritual, un crecimiento en su vida, en su estilo de vida, en su testimonio, porque no dispone el corazón para escuchar a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque tiene miedo. Si recuerda, el pueblo de Israel tenía miedo a escuchar la voz de Dios, porque sabía que serían confrontados en sus corazones. No tenían miedo, tenían terror. Y le decían a Moisés: no, Moisés, nosotros no queremos broncas. Tú ve y sube allá al monte y que hable contigo. Ya después lo que a ti te diga, tú nos lo dices. Y no es así como funciona. Ahora todos nosotros fungimos un sacerdocio. Otra vez. Ahora todos nosotros como hijos de Dios fungimos un sacerdocio. Todos tenemos la responsabilidad de acercarnos a su presencia y ministrarle, para que nuestros oídos sean abiertos y poder escucharle. ¿Y por qué necesitamos escucharle? Porque eso es lo que va a producir cambios en nuestro estilo de vida. Eso es lo que va a producir un crecimiento espiritual. Y nuestro consejo del día de hoy se llama, entre signos de interrogación: ¿cómo estás escuchando? La semana pasada hablábamos de la importancia de dejar un legado, formar un carácter que pudiera dejar un legado. Pero para poder formar carácter y para poder dejar un legado, necesitamos ejercitar nuestros oídos espirituales para poder escuchar a Dios. No levante la mano ni digan amén, pero ¿cuántos de quienes estamos aquí hemos escuchado al menos una vez, sea audiblemente o sea como una voz interna? Eso se llama inspiración. Cuando escuchamos dentro de nuestro interior la voz de Dios y sabemos que es Él que nos está dando una dirección, que nos está dando una instrucción para hacer algo, o para acercarnos a alguien, o para pedir consejo, o para pedir incluso oración. Cuando brota de nuestro interior, eso se le llama inspiración. Brota por medio del Espíritu Santo que brota dentro de nosotros. ¿Quién no ha escuchado por medio de inspiración o por medio de revelación, algo que viene a tu mente, a tu entendimiento, y sabes perfectamente que es Dios quien te está diciendo? Como en el caso que ahorita nos daba testimonio Joana, ¿verdad? Que ella buscaba un trabajillo
en sus fuerzas, pero después le dijo Dios, yo no te voy a dar un trabajillo, Giovanna, te voy a dar un trabajo formal, bien pagado, con las condiciones que tú necesitas. Y ella escuchó, pudo escuchar la voz de Dios y entendió que tenía que dejar de hacerlo en sus fuerzas. ¿Para qué? Para que entonces Dios pudiera acceder y abrirle la puerta y decirle, esto es lo que tenía preparado para ti. Entonces, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, las puertas y las ventanas de los cielos se abren. A ver, póngase de pie tantito. Veo que están como medio dormidos o no sé qué está pasando. O a lo mejor disfrutaron mucho la alabanza. Estírese, estire sus manos, levante sus manos al cielo. Diga, Señor, repita conmigo, Señor, hoy quiero escucharte. Despiértame y abre mis oídos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí tome su lugar. Cuando aprendemos a escuchar, amados, la voz de Dios, nuestra vida experimenta cambios radicales. Se despierta un corazón de adorador. Si tú escuchas la voz de Dios, viene inspiración, viene revelación, y dentro de ti se despierta un corazón de adorador. Y no puedes estar pasivo nunca. ¿Por qué? Porque disfrutas tanto su presencia, como nos escribe David testimonios en algunos salmos, ¿verdad? Que le decía, Señor, cuánto anhela mi alma estar en tu presencia, ardientemente deseo estar en tu casa, porque quiero adorarte y quiero abrir mi boca y quiero levantar mis manos y no distraerme con nada y estar solamente conectado contigo. Y eso va produciendo una estatura espiritual cada vez mayor. Si se da cuenta, piense un poco, si se da cuenta, en los escritores de la palabra, aquellos hombres que dejaron un legado profundo, que tienen las doctrinas más inspiradoras, más profundas, más retóricas, fueron aquellos que decidieron profundizar en su relación con Dios y abrir completamente sus oídos para poder escucharle. Entonces, si nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿cómo estás escuchando? ¿Cómo estoy escuchando la voz de Dios? Retomo la pregunta, ¿cuántos hemos escuchado a Dios por medio de inspiración? ¿Cuántos lo hemos escuchado por medio de revelación? O incluso, no pierda nunca esta perspectiva, ¿cuántos han escuchado audiblemente la voz de Dios? Que de repente te quedas, caray, ¿quién habló? ¿Fue mi esposa o quién fue? Porque tú escuchaste claramente una voz que te dijo, haz esto, o no hagas aquello, o ve a tal lugar, o ve con tal persona. Porque así es Dios. Es un proceso de crecimiento donde nuestros oídos se van ejercitando y aprendemos a escuchar. Entonces vamos a profundizar en esta pregunta. Abra conmigo el libro de Hebreos en el capítulo 4, por favor. Vamos a introducir nuestro mensaje. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Cuando lo tengan me van diciendo amén. O dígame, ya llegué, pastor. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y versículo 2. Dice el versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, aunque digamos que estamos en Cristo y aunque digamos que le rendimos nuestro corazón y aunque digamos que somos cristianos y asistimos a una congregación y tenemos una Biblia y tenemos alguna libreta de apuntes, pudiera ser que no hayamos aún entrado en el reposo, en ese estado donde siempre está nuestro corazón guardado, y alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque no hay una plenitud en nuestra vida en Cristo, porque no tenemos ese ejercicio de estar escuchando continuamente su voz. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está haciendo referencia al pueblo de Israel, que se resistía a escuchar la voz de Dios. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Escuchaban la instrucción de Moisés, escuchaban que Moisés les decía, miren, Dios nos va a dar 10 mandamientos, Dios me va a dictar una ley,
para regir nuestro estilo de vida, para que sea una forma de gobierno para nosotros. Y ellos sabían que Dios les había hablado, sabían que Dios les daba instrucciones. Sin embargo, siempre se resistían a ellas. ¿Por qué? Porque no escuchaban con la fe que necesitaba para que su vida fuera transformada. Dice aquí el escritor de Hebreos, pero no les sirvió de nada, no les aprovechó el oír la palabra. Y quizá dirás, pastor, eso es una herejía, la palabra nunca vuelve vacía. Déjame decirte que no vuelve vacía cuando entra y se siembra en el corazón. Pero si la palabra llega y cae en un corazón duro y la semilla queda solamente de manera superficial, ¿qué va a pasar? Va a venir las aves de los cielos, se van a comer esa semilla y se le va a llevar y no va a producir ningún fruto. No es la palabra, sino es la tierra donde cayó la palabra. Entonces no les aprovechó el escuchar, porque no iba acompañada de fe en aquellos que escuchan. Ahora, hagámonos todos la pregunta: ¿cómo recibo la palabra cada domingo? ¿Cómo recibo la palabra en los consejos que nos comparten los pastores, en la promesa del día? ¿Cómo la recibo? ¿La pongo solamente para liberar de memoria mi celular? Ay, pongo a reproducir para ahorita borrarla para que me libere memoria. ¿O verdaderamente la pongo y le dedico tiempo? Antes de ponerle play a su celular y escucharla, tiene que orar y decirle: Señor, habla, porque quiero aprender de tu palabra el día de hoy. Quiero ver qué promesa tienes para mi vida este día y apropiarme de ella. No es una, hermanos, nos tiene que quedar bien claro que no es una liturgia simple. Los pastores no graban nada más por grabar, por decir, pues es que tengo que grabar todos los días y tengo que mandar o sea, no se trata de eso. En verdad, con todo el corazón se los digo, no se trata de eso. ¿Por qué lo hacen los pastores? Porque buscan que produzca cambios en el corazón de los oyentes. ¿Cómo estamos escuchando entonces? ¿Qué está produciendo en nuestro corazón? ¿Qué está produciendo en nuestra vida cristiana? ¿Con qué fe escucho? ¿Con qué actitud escucho para poder recibir lo que Dios quiere hablar a mi vida? Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, los mismos versículos 1 y 2. Dice el verso 1: todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Hay un descanso que Dios prometió. Hay un lugar de reposo, amados, y no lo malinterpretemos. No se refiere a nuestra última morada celestial, no se refiere a eso. Aquí en la tierra donde vivimos, recibimos a Jesucristo. Jesucristo es un tipo de nuestra tierra prometida y nosotros habitamos en él, y hay una promesa de reposo que tenemos que aprender a disfrutar todos los días. Todavía sigue vigente esa promesa. ¿Quiénes entramos en ese reposo? Quienes recibimos a Cristo. Quienes tenemos a Cristo en el corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo y Cristo gobierna nuestro entendimiento, entonces podemos disfrutar ese reposo. Pases la tribulación que estés pasando, nadie te puede sacar de ese reposo. Nadie, porque Dios lo prometió y porque es nuestro. Sigue vigente esa promesa, por lo tanto, debemos temblar de miedo. Dígale a su vecino, ahí te hablan. Debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. ¿Por qué diría esto el escritor? Meditemos un poquito. ¿Por qué diría esto el escritor? ¿Qué estaría pasando por su corazón? Ahorita continuamos. ¿Qué estaría pasando en el corazón? Quizás haya sido Pablo, o quizás haya sido Lucas, o quizás haya sido Demas, algunos de los cercanos a Pablo, pero a fin de cuentas tiene el mismo espíritu. Yo me inclino a pensar que fue Pablo, pero no lo afirma la Biblia, así que lo dejamos así. Pero ¿qué estaría pensando el escritor de Hebreos? Les dice: temblemos de miedo ante la idea de que no estemos disfrutando ese reposo que Dios nos entregó. Que no haya plenitud de nuestra vida en Cristo, que solamente se convierta en una vida religiosa, en una vida de costumbre, en un cristianismo. La semana pasada platicaba con mi hermano Edgar, le decía: hermano, es que es triste a veces ver que a algunos les gusta el cristianismo de aparador, de vitrina, de marquesinas. ¿Has visto que allá cuando andamos, no sé, allá en Plaza Morelos, que están las marquesinas de las grandes tiendas, ¿verdad? Con los aparadores y la ropa bien bonita, las guayaberas de lino y los maniquíes así que se ven bien bonitos, y dices: oh, guay, me gusta esa playera, la voy a comprar, porque te llama la atención, te seduce. Bueno, a muchos cristianos así les gusta llevar su cristianismo.
que nada más se vea bonito. Hasta van y se revisan a su camerino antes de pasar al púlpito a predicar para que no se vea la corbata chueca y que no se vea que trae ahí la camisa de lado, o que andaba cargando allá a su nieto, ¿verdad? Y trae ahí la camisa arrugada así de un lado. Porque les gusta el cristianismo de aparador, que las cosas se vean bonitas. Pero dentro del contexto espiritual en el que se mueve, predomina muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no se está escuchando con la fe que se necesita para experimentar cambios en el estilo de vida. Versículo 2. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos, a los judíos, al pueblo de Israel, como a nosotros también, la iglesia moderna. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¿Sí ven la diferencia? Cuando hay cambios radicales, cuando aprendemos entonces a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no produjo cambios en el estilo de vida de los hebreos y caminaron 40 años en el desierto sin rumbo, vueltas y vueltas? Dios los guardó, nunca se desgastaron su ropa, nunca se desgastó su calzado, pero no entraron en el reposo de Dios. No entraron en la tierra prometida. Ahora, ¿qué representa eso a nosotros? Ya te lo acabo de decir, nuestra plenitud en Cristo. Una vida que crece, una vida que da fruto, una vida que da testimonio, que creemos en un Dios vivo y poderoso que cambia y transforma vidas. Doy gloria a Dios por la vida de Omar. A mí no me ha tocado nunca debatir con un masón. Yo no sé qué vaya a pasar si me toca compartir con uno de ellos, porque son hombres de extremada sabiduría. Igual que los testigos de Jehová, esos cuates son eruditos en la palabra. Los masones conocen la palabra y son hombres muy letrados y muy inteligentes. ¿Qué pasaría si nos toca debatir con alguno de ellos y cómo le compartiríamos nuestra fe? Ahora, recuerden que nuestra predicación no tiene que ser con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y dónde radica ese poder, pastor? En la convicción que tú tienes. ¿Por qué toca el corazón de la persona? Porque ven la convicción que hay en ti. ¿Y qué produce entonces? Ve la convicción que hay en ti, ve la firmeza en la fe que tú profesas. ¿Y qué produce? Que su espíritu por dentro se quebrante y lleva las lágrimas, incluso a veces involuntariamente. De repente le estás hablando a alguien de Jesús y le dices cómo cambió tu vida y cómo te mostró su amor y cómo vives ahora una vida diferente porque caminas en Él. Y de repente nomás empiezas a ver, ¿verdad?, que pasan las manitas así por los laditos. Porque nadie puede soportar el escuchar lo que Jesús hace sin que su corazón sea quebrantado. Y ahí está, amados, la firmeza de nuestra fe. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Cómo queremos seguir escuchando lo que Dios tiene para nuestra vida? Debemos aprender, quiero darte algunos principios, debemos aprender. ¿Cómo estás escuchando? Tenemos que aprender a escuchar con fe. Es lo que no hubo en el pueblo de Israel. ¿Y cómo escuchamos con fe? Conocemos las implicaciones de la fe, las hemos comentado infinidad de veces: seguridad, confianza y obediencia. Una fe que tiene seguridad, una fe que confía plenamente en Dios y una fe que está dispuesta en todo momento a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cómo empieza? Sabiendo que su palabra es verdad. La Biblia no es un libro escrito por hombres como muchos dicen. La Biblia no es un libro manipulado por muchos traductores, escrita en muchas versiones como muchos piensan, sino que la Biblia misma contiene la esencia del poder de Dios revelada a muchos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si hay esa convicción en nuestro entendimiento, entonces nosotros sabemos que su palabra es verdad. Y el Salmo 119, versículo 160 en la Nueva Biblia Viva dice: todas tus palabras son verdad. Todas, Señor, todas tus palabras, todas son verdad y todas tus leyes son justas. Y aparte de que son verdad y que son justas, permanecen para siempre. Aleluya.
Su palabra es eterna, su palabra permanece para siempre. Por eso su palabra sigue produciendo cambios en los corazones dispuestos, en los corazones que saben escuchar con fe, en los corazones que saben que necesitan permitir que el Espíritu Santo produzca el carácter dentro de sus vidas, dejando de lado sus concupiscencias, sus sueños, sus anhelos y sus propias metas personales. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que las dejemos morir. Quiere que las entreguemos a Él. ¿Para qué? Para que Él les dé el enfoque correcto, el enfoque que Él tiene preparado dentro de sus principios eternos, llenos de sabiduría. Sabemos que su palabra es verdad. Entonces, cada vez que escuchamos la palabra, le decimos: Señor, abre mis oídos. No quiero escuchar, como decía mi papá, que me entre por un oído y me salga por el otro. No quiero que entre en mi oído, que baje a mi corazón, que suba a mi mente, para que trabaje, para que medite, para que escudriñe y para que produzca los cambios que se necesitan en mi vida. Eso es escuchar con fe. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Proverbios capítulo 4, versículo 13, traducción en lenguaje actual: su palabra es vida. Dice el verso 13: acepta mis enseñanzas. ¿A quién le está hablando? A mí. Yo soy la iglesia. Me está hablando a mí. El Espíritu Santo me está diciendo a mí. ¿Qué me está diciendo, pastor? Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho. ¿Por qué? Porque de ellas depende tu vida. Pastor, eso es muy radical, pastor. Pastor, eso es muy extremista. ¿Cómo que de ellas depende mi vida? ¿Quieres saber cómo le va a aquellos que se apartan de la palabra de Dios? ¿Quieres saber cómo terminan aquellos que, habiendo conocido el camino de la verdad, deciden renunciar y decir: ya me cansé de ser cristiano, voy a tomarme 1 año o 2 años sabáticos? Y esos 2 años terminan en apostasía. ¿Y quieres saber cómo terminan? Yo conozco testimonios de divorcios, de drogas en los hijos, de muertes, de suicidios. Por eso no es alarmista la palabra es verdad. Y nos dice el Espíritu Santo: cuida mucho de estas enseñanzas, porque de ella depende tu vida. Siempre retumbaba en mi cabeza cuando el pastor Gabriel me decía: Alex, si yo me aparto de los caminos del Señor, tengo sentencia de muerte. Y en un principio yo no lo entendía, y a lo mejor tú en el momento ahorita no lo entiendes. En mi primer año o primeros 2 años que estuve siendo discipulado no lo entendía, pastor. ¿Cómo así? Y ahora, conforme vas caminando y conforme vas entendiendo, te das cuenta que de ellas depende nuestra vida. Hoy nos levantamos normal, como si nada, a las 7 de la mañana. Como saben, ahorita estamos con el problema del agua. Pues rápido, me dice mi esposa: pues vamos a prepararnos para irnos temprano. Le digo: oye, no tenemos agua, ya se acabaron los recursos. Pues ándale a enjuagar todos los botes y el bote grande que usamos para bañarnos, y ándale a llenarlos, y teníamos un chorrito de agua. Y andamos a la carrera, rápido, llenando los botes, y mientras lleno uno y báñate tú y yo los cuido, y luego así nos cambiamos. Veníamos normal, llegamos a comprar un café. Llegando aquí, mi esposa se le empieza a revolver el estómago, se empieza a sentir mareada y con dolor de cabeza. ¿Sabes cómo se llama eso? Opresión, guerra espiritual. Allá está arriba acostada. Ya fui a verla. No me dejo distraer por el enemigo, no dejo que me engañe ni que me asuste. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que quiere hacer. Quiere asustarnos, quiere distraer, quiere hacernos creer que Él tiene el control de nuestra vida y puede detenernos y puede frenarnos cuando Él quiera. Pero yo le digo que Él está bajo la planta de mis pies. Y no soy predicador de un evangelio triunfalista, simplemente digo lo que dice la palabra, que Él está vencido y que Él está bajo la planta de mis pies, y que no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de mi esposa. Y yo la bendigo y declaro palabra de sanidad sobre su cuerpo.
Pero así es, hermanos, así nos va a pasar en lo que menos te imaginas. Tú sales de tu casa normal, contento, vas a tu trabajo, no sabes verdaderamente, de verdad te lo prometo, no sabes lo que pueda suceder. Por eso siempre la pastora Lulú, como una buena mamá espiritual, nos dice: antes de salir de su casa, pónganse la armadura de Dios y cúbranse con la sangre de Cristo, porque no saben que se les va a atorar. Pero no, ¿verdad? A veces salimos a la carrera y ay, rápido, no desayuné, rápido, pues abre el refri y agarra un yogur y tu bote de agua y córrele. Y ni nos acordamos, ¿verdad? Y de repente nos ponemos católicos y queremos hacer, caray, no es cierto, no. De ella depende nuestra vida. Nuestra vida es, por eso dice la Escritura que nuestra vida está escondida en Cristo. Y necesitamos escuchar eso todos los días para llevarlo a la práctica, para que ese sea nuestro estilo de vida. No es una vida religiosa, es un estilo de vida el creer en Jesús. Su palabra es verdad, su palabra es viva. Acompáñenme por favor, segunda de Pedro capítulo 1. Algunos versículos se los pongo en la pantalla y otros sí quiero que busque para que no se me aburra, también que use su Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice el versículo 5, segunda de Pedro capítulo 1. Ustedes también, mis amados hermanos de casa de oración, poniendo toda diligencia, prestos al 100%, no al 50%, no al 80%, al 100%, poniendo toda diligencia, por esta mismo añadan a su fe virtud. Si ustedes dicen, ok, pastor, ya tengo fe, bueno, ahora que se vea por medio de la virtud, por medio de los destellos, por medio de la evidencia de tu fe. ¿Tienes fe? Bueno, que se vea, que se note. Añadan a su fe virtud, a la virtud crecimiento. Adquiere conocimiento y crece y que sea visible. Al conocimiento, dominio propio, fuerza de voluntad. Pastor, ese es el fruto del Espíritu Santo, amén. Pero lo produce en un corazón dispuesto y que sabe escuchar a Dios. Es nuestra responsabilidad, lo produce el Espíritu Santo, pero es nuestra responsabilidad buscarlo. Dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto entre hermanos, fraternal, y al afecto fraternal, amor. O sea, tienes fe y sabes escuchar a Dios, tiene que producir todo eso para que sea visible en nuestra vida. Versículo 8. Porque si estas cosas están en ustedes, si verdaderamente hay evidencia visible de su fe y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a haber fruto en su vida, siempre va a haber evidencia y nunca van a buscar estar ociosos, estar quietos, estar sin hacer nada, estar sin buscar agradar a Dios por medio de lo que hacemos, pensamos y decimos. Esta debe de ser siempre nuestra oración en las mañanas al salir. Señor, que mi vida glorifique tu nombre, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense y que todo lo que yo diga glorifique tu nombre. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo viva, que todo lo que yo piense y que todo lo que yo diga glorifique tu nombre. No ser cristianos de la secreta, ser cristianos visibles, evidentes, que todo mundo sepa que yo tengo un Señor y Salvador y que pertenezco a un reino teocrático, un gobierno teocrático, que es Dios el que gobierna mi vida, que es el Espíritu Santo quien me guía y quien me consuela. Y eso es la evidencia del desafío a crecer. Salmo capítulo 32, versículo 8, vamos rapidito para allá, por favor, de lado a lado. Salmo 32, versículo 8. Me dice el Espíritu Santo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si estamos escuchando con fe, si estamos añadiendo a nuestra fe virtud, a nuestra fe paciencia, a nuestra fe dominio propio, a nuestra fe
deseos de crecer y deseos de servir a Dios, entonces el Espíritu Santo va a ver mi disposición y me promete que Él me va a hacer entender y me va a enseñar el camino en el que yo debo andar. No me voy a apartar. ¿Por qué? Porque Él es el que me va a guiar. Y aparte de que va a ser mi guía, me dice: sobre ti fijaré mis ojos. Ya alguna vez utilicé esta ilustración de cuando nuestros pequeños hijos empezaban a andar en bicicleta, ¿verdad? Primero les prestábamos la bicicleta primero el triciclo y luego la bicicleta ya con sus llantitas cuatas atrás, ¿verdad? Para que no se ladeara. ¿Y qué hacíamos nosotros como papás? Digo, quienes fungimos nuestro ministerio de papá. Pues primero lo agarrábamos, ¿verdad? Y ya lo soltábamos, ya cuando le quitábamos las llantitas cuatas, a ver, agárrese bien y empiece, acuérdese, ponga el pedal arriba y luego agarre vuelo y empieza a darle. Papá, pero si me caigo, yo voy a ir atrás de ti. Papá, pero es que si me ladeo o si piso una piedra, yo voy a ir atrás de ti. Tú dale. Sobre ti fijaré mis ojos, me dice el Espíritu Santo. Si tú te empiezas a tambalear y veo que vas a tomar una decisión incorrecta, yo voy a agarrar la bicicleta para que no te caigas. O si te llegas a tambalear y te llegas a caer, bueno, voy a estar ahí rápido para levantar la bicicleta e impedir que te caigas sobre la pierna y te lastime. Eso es lo que me dice el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque yo aprendí a escucharle y aprendí a tomar en obediencia la instrucción que Él me dio. Y entonces yo sé que Él va a guiarme, a encaminarme y nunca me va a perder de vista. Como un buen padre que es. Como un buen papá. Me va a cuidar y no va a permitir que, aunque yo me sienta deshecho, sin fruto, sin propósito, que vea que las aguas están turbias, como el agua que está saliendo, ¿verdad? De las llaves, esa turbulenta así sucia, que no se ve claro, no se ve el fondo, ¿a dónde voy a llegar? Señor chanfle, ¿a dónde voy? Esto no se ve claro. Está la lucha con ganas, pero Él me dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir, y sobre ti voy a fijar mis ojos para que no tomes decisiones incorrectas. Si hay esa convicción, entendemos entonces que su palabra, aparte de ser verdad, de darnos vida y de desafiarnos a crecer en la fe, también su palabra nos da dirección. Son cuatro aspectos muy interesantes. No quise ahondar más porque luego predico 1 hora y media y luego me regaña Alexia. Pero son fundamentales dentro de nuestra convicción de la palabra, ¿verdad? Su palabra es verdad, su palabra es vida, su palabra me desafía a crecer y su palabra me da dirección. Si esas cuatro cosas me quedan claras, entonces yo me voy a agarrar más que nunca de la palabra de Dios. Me agarro fuerte, me afianzo fuerte a las promesas, a la palabra de Dios, y eso me va a sostener en los tiempos de debilidad. Todos vamos a tener momentos de debilidad, todos vamos a tener momentos de quebranto, todos en algún momento vamos a querer aventar la toalla, todos en algún momento vamos a querer abortar a nuestra vida en Cristo. Pero su palabra nos sostiene. Su palabra es como una lámpara que alumbra en un lugar de tinieblas. Escuchamos con fe. Punto número 2. Entonces, si ya sé qué significa y cómo debo de escuchar con fe, ¿qué me impide hacerlo? Ese es mi punto número 2. ¿Qué me impide hacerlo? No siempre te revelo mi bosquejo, siempre procuro que tú mismo lo vayas descubriendo. Hoy te lo voy a poner más sencillo. ¿Qué me impide hacerlo? ¿Qué me impide escuchar con fe? ¿Qué me impide que mis oídos sean abiertos? Lo más común, los engaños y las distracciones. Siempre va a haber engaños. Que Satanás puede manipularnos, que Satanás puede destruirnos, que Satanás puede seducirnos con el engaño de pecado. Las distracciones, ¿cuáles distracciones? Hacer cualquier otra cosa menos la voluntad de Dios. Eso es una distracción, para que nos quede claro. Una distracción es hacer cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Pastor, es que también es importante esto y aquello. Sí, yo no estoy diciendo que no sea importante, estoy diciendo que la Biblia le llama distracciones. Hacer cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia también enseña que hay tiempo para todos. Hay tiempos que Dios nos demanda, hay tiempos que Dios nos pide: oye, quiero que hagas esto como iglesia, quiero que trabajes, quiero que prediques, quiero que le compartas.
Pero también hay tiempos para ir al cine, también hay tiempos para visitar a la familia, también hay tiempos para convivir. Hay tiempo para todo, porque también necesitamos ser luz y necesitamos ser testimonio. ¿Qué me impide hacerlo? Número uno, la atracción del mundo. El mundo atrae. El mundo, decía un predicador, el pecado, hermanos, el pecado es sabroso. El pecado es un platillo suculento que a muchos se les antoja. Y el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. Sabe quién tiene debilidad por las faldas y lo seduce por ese lado. Sabe quién tiene debilidad por el alimento y lo seduce por ese lado. Sabe quién tiene debilidad por el alcohol y lo seduce por ese lado. Siempre va a haber una tentación conforme a mi debilidad. Pero entonces mi fortaleza y el saber que su palabra es la que me da identidad es lo que me va a guardar en esos momentos y no caer en la atracción del mundo. San Lucas capítulo 8 versículo 14 en la traducción en lenguaje actual. Aquí lo tenemos. Dice, las semillas de la palabra que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. O sea, si hubo una predicación, si hubo una semilla, si hubo un consejo y el consejo llegó, se escuchó, entró, te emocionó, te hizo llorar, te hizo prometer a lo mejor vanamente, ¿verdad? Ay, Señor, ya entendí, ahora sí te voy a servir y ahora sí te voy a agradar, pero no profundiza. Dice, no dejan que el mensaje cambie en su vida. ¿Por qué? Pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Semana pasada te compartía también, ¿verdad? De un testimonio de un matrimonio, de una familia que lamentablemente nunca vimos crecer, nunca vimos dar fruto. ¿Por qué? Porque el marido siempre estaba preocupado por negocios. Siempre estaba preocupado por buscar cómo hacer negocios. Tenía su trabajo y tenía sus cosas donde ahí se sostenía su familia, ¿verdad? Pero él siempre estaba ambicionando, ay, pues tengo mucho dinero, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ampliar mis graneros, voy a comprar una franquicia por aquí, otra franquicia por allá, voy a contratar gente, y preocupado. Siempre lo veía y siempre, cuando digo siempre, no es que esté siendo exagerado, pero realmente siempre lo veía. Llegaba a la iglesia cuando ya el predicador estaba empezando el sermón y salía de la iglesia cuando el predicador empezaba a orar para despedir el culto. Siempre, cada domingo era lo mismo. Hasta involuntariamente a veces me ganaba la curiosidad y veía que el pastor empezaba y ya ve que dice, pónganse de pie y vamos a orar. Y cuando hacía eso yo volteaba y lo veía que agarraba su Biblia, se paraba y se salía. Y estoy hablando de un caso nada más, muchos. No hubo materia de dónde cortar. El Espíritu Santo quizás en algún momento en su amor le preguntó, ¿cómo estás escuchando que no permites que haya un crecimiento en tu vida? ¿Cómo estás escuchando que no permita tomar tu rol como sacerdote de casa, como líder de tu casa y ministrar a tu familia para que juntos crezcan en Cristo? Nunca pasó. No sé si hoy por hoy esté pasando, hace muchos años que perdí contacto con esa familia, pero yo no sé si estén igual o hayan alcanzado, ¿verdad?, misericordia y que al fin Dios haya alcanzado a tocar sus vidas, pero nunca hubo tal cosa. ¿Por qué? Porque no permitan que el mensaje cambie en sus vidas, porque están siempre preocupados por negocios, por dinero, por trabajo. Ahora es necesario trabajar y es necesario ganar dinero. Las cuentas no se pagan solas, los recibos no se pagan solos, la comida no se regala en las tiendas de autoservicio, pero no es nuestra prioridad. Es una necesidad, pero no es el todo de nuestras vidas. Ayer estábamos en el convivio del trabajo y estaba platicando ahí con un compañero y me dice, oye Alex, ¿y nunca te ha llamado la atención comprarte una maquinita y hacer trabajitos ahí en tu casa, ahí como hobby, como pasatiempo y empezar a hacer tus propios trabajos y aparte acá el sueldo de la chamba? Digo, mira, ¿sabes qué? La verdad, en mis inicios a lo mejor sí, pero desde hace algunos años, ¿verdad? No le dije desde que camino en Cristo porque no lo entendería,
Pero le dije, de algunos años para acá, le digo, y ahorita ya nomás lo que quiero hacer es estar tocando el balón estos 7 años que me faltan para pensionarme. Toya mía, te la presto, te la doy y quiero estar nomás que se cumpla el periodo ya para pensionarme, para poder servir de tiempo completo. Porque pues ya a mis 53 años el trabajo cansa más que hace 20 años. Pero sin embargo yo sé que tengo que trabajar. Dios no me llamó a servir de tiempo completo. Dios no me dijo, yo te voy a sostener, suéltate en fe. Dios me dijo, así te voy a usar, con tu trabajo, con tus actividades, pero también sirviéndome a mí. Pero nunca ha sido la distracción el querer acumular o el que tener más. Siempre he tenido momentos de mucha necesidad, pero muchísima necesidad, pero también he tenido tiempos donde Dios me ha dado, no solamente para nosotros disfrutar, sino para poder también bendecir a otros. Entonces, ¿qué me impide hacerlo? La atracción y el engaño del mundo. ¿Qué también me impide hacerlo? La maldad y la inmundicia. Hay maldad en el mundo. Hay atracciones que nos hacen perder o que nos intentan, reformulo, que nos intentan hacer perder la santidad que Dios nos demanda. Y el libro del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 21 en la Nueva Traducción Viviente dice: así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio. Aquello que quiera contaminar su corazón, su testimonio, su vida, su llamado, quítenlo y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. Desechen, hagan a un lado aquello contaminado, aquello corrupto, aquello sucio que quiere engañarlos, que quiere seducirlos, que quiere atraparlos. Rechácenlo. Díganle, no tienes nada que ver conmigo. Mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida tiene un llamado a la santidad y a la consagración. Y acepten que la palabra que ya estudiamos, que ya vimos, que ya entendimos algunos principios, que les ha sembrado en el corazón, porque ella tiene el poder para salvar su alma. Si permanecemos en su palabra y sus palabras permanecen en nosotros, nuestra alma está asegurada. No se crea ese engaño, ¿verdad?, de que salvo siempre salvo. Ahí les encargo. Ahí les encargo. La vida en Cristo es una vida de guardar nuestro corazón, de buscar la santidad día tras día. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si queremos ver al Señor, tenemos que buscar y fomentar la santidad día con día y renunciar a todo lo malo, a todo lo sucio, a todo lo corrupto, a todo lo impuro, a todo lo que contamina el corazón y que seduce, para apartarnos de la voluntad de Dios. ¿Qué otras cosas nos impiden hacerlo? El orgullo, algo que contamina y destruye al hombre. Un corazón orgulloso nunca va a crecer. La soberbia, la amargura, el resentimiento, todos esos sentimientos insanos que contaminan y endurecen. Si permitimos algo de orgullo, si permitimos algo de rencor, algo de resentimiento, tarde que temprano va a producir una semilla. Acuérdense que la Biblia dice que es como una levadura, y un poco de levadura contamina, leuda toda la masa. Entonces tenemos que desechar todo pensamiento. Si es algo mínimo de rencor o mínimo de que yo creo que ya lo perdoné, pero de repente lo oigo hablar y me caí gordo, le quiero sacar la lengua sin que se dé cuenta, ¿verdad? O sea, renuncia, en el nombre de Jesús, renuncia y sustitúyelo, dile al Señor, Señor, si él o ella me caen mal y no lo puedo ver, sustitúyelo, Señor, por amor, por empatía, por amor fraternal. ¿Y cómo lo voy a corregir? Pues practica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si alguien nos cae mal, o si alguien no hay química, ¿verdad? Manejan mucho eso de química entre uno y otra persona, pues con más ganas, acércate, salúdale, abrázalo, salúdalo con ósculo santo, como dice la palabra. Practiquemos, a eso se refiere la Biblia cuando dice ejercitémonos en la piedad, porque si permitimos que quede allí esa semillita, un poco de levadura va a leudar, va a contaminar toda la masa. Entonces no vamos a tener la capacidad de escuchar la voz de Dios.
perdóneme, pero discúlpeme. No se puede. No se puede. Yo he hablado con mi hermana, hermanita, te voy a hacer un TikTok para que lo veas. Yo he hablado con mi hermana muchas veces. Hay mucho resentimiento en su corazón, igual que hubo en mi madre. Yo por más que hablaba con mi mamacita, esté en la gloria de Dios. Mamá, ya perdona a mi papá, por favor. Ya suéltalo. Mi papá ya había fallecido y seguía enojada. Hablaba de repente cosas en contra de mi padre. Mamá, ya mamá, si él cometió errores, si él la regó, mira, todos fuimos llamados a cuentas delante de Dios, ya suelta. Y total que no pudo. No pudo mi mamá y falleció, y en su lecho de muerte todavía algunas palabras me da: no vayan a hacer lo que su padre. Mamá, ya, mamacita santa. Y mi hermana tiene mucho de eso. Y por más que le hablo, manita, está lejos, ¿verdad? Vive allá en Bryan, Texas. Manita, ama, manita, el amor cubrirá multitud de faltas. Suelta ya lo que hayas pasado. Si te tocó pasar experiencias difíciles, sea lo que sea, aprende a soltar. Y lamentablemente, como existen esos sentimientos que contaminan, ¿qué es lo que sucede? Que hay siempre ansiedad dentro del alma y cualquier cosita te altera. De repente entre semana nos manda un mensaje: oigan, a ustedes que dicen que son cristianos, practiquen el amor si verdaderamente son cristianos, y su hermano tal que está pasando no sé qué. Y caray, me prendió el foco de alerta. Caray, pues no, hace tiempo que no hablo con mi hermano, ¿verdad? Y ya le pongo ahí, le digo: mira hermana, para empezar, tenemos un grupo que yo le puse ahí, la tribu Armendari, y digo: tenemos un grupo, estamos todos los hermanos y todos los sobrinos, y si alguno pasa necesidad, por aquí nos comunicamos y nos ponemos a orar y oramos unos por otros. Digo, aquí nos enteramos de la situación de mi hermano Chuy, de cuando sus niños se enferman, tiene 3 peques, ¿verdad? Y ahí un malabar que hacen en la familia. Digo, pero siempre estamos conectados. Si mi hermano está pasando alguna prueba, él ya nos hubiera dicho. Y ya de repente salta, ¿verdad? Ahí. Y dice: hermano, no se notifiquen. Dice: lo único que pasó es que pues con las lluvias que hubo hace días, en la unión de mi casa con la de un vecino se empezó a filtrar. Y eso era el problema tan grave. Digo: hermana, a mí me pasó en la iglesia, se me estaba mojando. Un día antes de las lluvias andaba buscando al albañil para que me viniera a resanar. Y arreglamos, gracias a Dios, por eso ahorita llovió, ya no se goteó. Digo, y me pasa lo mismo en la casa. Con las lluvias se me mojó toda la pared de la sala y de la sala comedor. Digo, pero simplemente lo que tengo que hacer es impermeabilizar, no pasa nada. Le digo: no tienes por qué hacer una tormenta en un vaso de agua. ¿Pero por qué sucede eso? Porque son evidencia. Nuestra conducta, ojo, nuestra conducta o nuestras reacciones son evidencia de lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones difíciles? ¿Me deprimo? ¿Busco apartarme y encerrarme? ¿O busco la manera de desquitarme ahí, verdad? Con una publicación ahí en Facebook o no sé. Está evidenciando que mi corazón está contaminado. O quizás no contaminado, quizás esté dañado y necesita sanidad. Hay quienes podamos creer que somos ya cristianos maduros y que todo está bien en nuestra vida, pero no se nos ha revelado por medio del Espíritu Santo que hay heridas, que hay rechazos, que hay detallitos, que nosotros astutamente levantamos la alfombra y lo escondimos para tratar de aparentar que todo está bien, que soy victorioso porque estoy en Cristo, pero esas heridas están ahí ocultas debajo del tapete. Entonces, ¿cómo estoy escuchando para que esas cosas me sean reveladas y poder entregarlas en el altar de Dios, para poder soltarlas y poder que las situaciones difíciles o medio difíciles, como este caso de la impermeabilización, produzcan algo tan exorbitante, ¿no? Así como que, ay, está algo desesperante, algo muy escandaloso. No pasa nada. No pasa nada. O sea, no hemos entrado en el reposo de Dios. No hay evidencia de un reposo. Que aunque esté la tormenta en su apogeo, Jesús dormido en la barca, no pasa nada.
Él vivía siempre en un pleno reposo porque sabía quién era su padre y que siempre estaba con él. Y los demás discípulos, Señor, Señor, despiértate, ¿cómo se te ocurre estar dormido? Se nos va a voltear esta barca. Ay, hijitos. Se endereza Jesús así como que me dio sueño. Calla y enmudece. Y la tormenta se aquieta. Tenemos autoridad. ¿Cuál es la tormenta que está pasando tu vida? ¿Cuál es la tormenta que está pasando tu vida? ¿Tienes autoridad? Ahora no te estoy diciendo que se va a quitar en el momento, ¿verdad? Porque también hay algo en medio que se llama proceso. Pero sí tienes la autoridad de decir calla, enmudece. Y en el tiempo de Dios, conforme se ha formado el carácter que Dios está buscando a través de esa situación, las aguas se van a quitar y su postrer estado, como Job, será mayor que el que tenías antes. Había amor en la familia, va a crecer y va a madurar. Y las circunstancias que estaban quebrantadas se van a solucionar. Porque es promesa de Dios. Dios lo dice en su palabra y nadie lo puede quitar. Hay que aprender a quitarnos todos esos sentimientos insanos que contaminen y endurecen nuestro corazón. Entonces, cierro con un tercer punto. ¿Cómo quiero escuchar su voz? ¿Qué voy a hacer para escuchar su voz? ¿Cómo voy a disponer mi corazón para escuchar su voz? ¿Qué voy a llevar a la práctica para aprender a escuchar la voz de mi Dios? Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Dice el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Cómo quiero escuchar su voz? Con un corazón dispuesto. Aquí en este pasaje estamos viendo el llamamiento de Samuel. ¿Se acuerdan del pasaje? Que estaba durmiendo en el templo, que estaba con el sacerdote Elí, y cuando le estaba hablando Dios, él pensaba que era el sacerdote, iba y se paraba con el sacerdote. Dime, Señor, ¿me hablaste? No, yo no soy Samuel. Y a la tercera vez ya le dijo, ¿sabes qué? Ya sé quién te está hablando, pero no has aprendido a escuchar aún su voz. Es Dios. Si Dios te habla otra vez, ya no me vas a venir a molestar a mí, me vas a dejar dormir y vas a ir con Dios y le vas a decir, Señor, habla porque tu siervo oye. Le vas a decir, Señor, mi corazón está dispuesto. ¿Qué instrucción me vas a dar? Y ahí en ese momento Dios le habló y Samuel empezó a escuchar continuamente la voz de Dios. Entonces, ¿cómo quiero escuchar su voz? Necesito un corazón dispuesto. Proverbios capítulo 15. Ya vamos aterrizando, ya estoy perdiendo altura. En el avión, no en la palabra. Proverbios capítulo 15, versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Dura palabra es esta. La necedad es alegría al falto del entendimiento. Aquel que no le gusta el entendimiento, la necedad le produce alegría, le gusta ser necio. Dice, mas el hombre entendido endereza sus pasos. ¿Cómo quiero escuchar su voz? Con entendimiento. Tengo que tener un corazón dispuesto y al mismo tiempo necesito poner todo mi entendimiento para poder entender claramente qué es lo que Dios me quiere transmitir. Puede ser que mi corazón me seduzca y puede ser que mi corazón me engañe, pero cuando Dios es claro, voy a entender claramente. ¿Por qué? Porque ya aprendí a escuchar su voz con un corazón dispuesto y con entendimiento. Santiago capítulo 1. Versículo 5.
Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Cómo quiero escuchar su voz? Pidiendo a Dios sabiduría. Yo podré ser muy inteligente, podré ser muy entendido, podré haber llevado una maestría o una, no sé, una carrera que desarrolló mi inteligencia natural y soy un hombre muy entendido humanamente, pero la sabiduría, la verdadera sabiduría, proviene solamente de Dios. Por eso muchos masones o personas que viven en alguna denominación o en alguna secta, que son hombres muy sabios, no, perdón, son hombres muy inteligentes, muy entendidos, con mucha sabiduría humana, no pueden conocer a Dios. No lo pueden conocer, no pueden aceptar que Jesucristo es el Salvador. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría de lo alto. No hay sabiduría humana. Recuerde siempre, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de sabiduría. El temor de Dios. Si hay temor de Dios en mi corazón, yo busco siempre el agradarle y busco siempre el escuchar su voz. Y termino acá. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 14. Hebreos 3, versículos 7 al 14. ¿Cómo quiero escuchar su voz? Necesito desechar toda dureza y toda incredulidad. Dice el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, si ya estás empezando a escuchar la voz de Dios y te está confrontando y te está llevando a tomar decisiones que quizás no te gustan o te incomodan o te sacan de tu zona de confort, no endurezcan sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres y me probaron y vieron mis obras. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Como me tentaron y como no me creyeron, lamentablemente la consecuencia fue que tuvieron que ver mis obras de cuidado 40 años, porque nunca entraron en la tierra prometida. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué no han conocido mis caminos? Porque siempre andan vagando en su corazón, en sus concupiscencias, en sus propios deseos. No pueden escucharme. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y qué cree? Pues no entraron en su reposo. Miren, hermanos, ya nos habla a nosotros. Ya, los hebreos, ahí se quedaron. Ahora la cámara 1, cámara 2, cámara 3, con Zoom, a la iglesia. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras que aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo podemos ser hechos participantes de Cristo? Ahí tienen la respuesta. ¿Cómo van a permanecer vigentes las promesas de Cristo en mi vida? ¿Cómo van a permanecer vigentes las promesas de crecimiento, de madurez, de sabiduría espiritual? ¿Cómo van a permanecer vigentes las promesas de que no solamente mi corazón va a servir al Señor, sino también mis hijos y mis nietos y mis generaciones van a seguir caminando con Cristo? ¿Cómo van a permanecer vigentes esas promesas? ¿Cómo van a permanecer? ¿Cómo van a seguir allí? ¿Cómo va a seguir vigente la promesa que veíamos al principio de entrar en el reposo de Dios y vivir en el reposo de Dios? Ahí está la respuesta.
con tal de que retengamos. ¿Cómo puedo escuchar su voz? ¿Cómo estoy escuchando la voz de Dios? Reteniendo lo que hasta este momento he recibido, al igual que lo recibí en el principio de mi caminar en Cristo. ¿Alguien de ustedes en algún momento les han preguntado, ¿y a poco todavía vas a la iglesia? ¿Alguien le ha preguntado? Digo, a mí sí me lo han preguntado. ¿A poco todavía vas a la iglesia? ¿A poco todavía eres cristiano? ¿En serio? ¿Cuántos años tienes? No, pues 20. ¿Y no te has aburrido? ¿Y no te han dado ganas de probar lo que hacías antes? No, porque cada día sigo escuchando su voz. Mis ganas de adorarle no se han extinguido. Mis ganas de servirle no se han extinguido. Mis ganas de trabajar por su reino no se han extinguido. Mi fuerza sí de repente, ¿verdad? Ya somos de la generación de las rodillas crujientes y rechinantes. Pero el corazón sigue siendo el mismo. Señor, el ánimo es el mismo, el deseo es el mismo. Quiero seguir escuchando tu voz. Y decía en uno de los salmos, ¿verdad? Señor, aún, creo que sí es un salmo, si no me corrigen, pastores. Señor, aún cuando esté viejo y ya me falten las fuerzas, no te apartes de mí. Sigue usando mi vida, sigue conmigo, sigue mostrándome tu amor y tu misericordia. Aun cuando las fuerzas me falten, tú sigues siendo conmigo. Tengo 53 años, la semana pasada te dije, yo al menos estimo al menos unos 17 años más con vigor y con fuerza para servir a Dios. Después de los 70, no sé, quizás Dios me extienda un tiempo de gracia, 10 o 15 años más con fuerza para servirle y para hablar de su palabra. Pero mientras tanto, y mientras tenga aliento de vida y mientras su Espíritu Santo esté dentro de mí, yo quiero seguir escuchándole. Yo quiero seguir sirviéndole. Y quiero seguir acumulando recursos para mi mansión. Quiero seguir mandando ladrillos y crestuco y estuco para los acabados. Y por qué no de vez en cuando algunas molduras para mi casa. Ese es mi deseo. Y si no me toca una mansión, no importa, si me toca una chocita, con tal de que viva ahí y verle un día cara a cara y decirle gracias por tomarme en cuenta y gracias por elegirme. Gracias porque aunque muchas veces estuve a punto de apartarme, siempre tu diestra de justicia me tomó y me trajo de regreso a casa. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios, porque tu palabra es fiel y verdadera. Porque tu palabra me anima, Señor, y me exhorta a seguir perseverando y caminando en tu perfecta voluntad. Señor, hoy pido de tu ayuda para permanecer en tus caminos. Gracias, Dios, por la lluvia que envías en medio de tu pueblo y que representa los cielos abiertos y la bendición derramada. Padre, pido de la guianza de tu Espíritu Santo. Pido de la sabiduría que proviene de lo alto para aprender cada día más y más y más a escuchar tu voz. Señor, pido del toque tuyo para que siga abriendo lo más profundo de mis entrañas y de mi corazón, para que pueda ser capaz de escuchar al Señor de la manera en que tú quieras hablarme, por inspiración, por revelación o de manera audible. Yo quiero seguir escuchándote, Señor.
quiero seguir escuchando que tú me amas. Y que aún a pesar de mis debilidades, de mis desaciertos y de mis errores, tú sigues estando aquí conmigo. Tu corazón sigue estando aquí en medio de tu iglesia, Señor. Tu corazón sigue derramando lluvia de bendiciones sobre cada uno de tus hijos, Padre. Y yo alabo y bendigo el consejo que hemos recibido el día de hoy, porque sé que proviene de tu corazón. Tu palabra es bendita y tu palabra nos santifica, y tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y ha penetrado hoy en lo profundo de nuestros corazones y ha dejado principios y fundamentos necesarios para una vida que permanece en ti, Señor. Padre, hoy quiero agradecerte por ese grande amor que tú tienes hacia mí, hacia mi familia, hacia mi casa. Y quiero alabarte y quiero adorarte y quiero, Padre, recibir el toque de tu amor y el toque de tu gracia para tomar fuerza para esta semana que inicia el día de hoy, donde quizás entre semana esté atravesando pruebas o aflicciones o tribulaciones, pero sin embargo mi paz y mi reposo permanecerán siempre, porque tu amor y tu gracia me sostienen. En el nombre de Jesús. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Una vez más, dígale: tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor, oh Señor. Es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre
el fin. Dígale conmigo, yo te amaré, Jesús. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Pase lo que tenga que pasar, atraviese lo que tenga que atravesar, entendiendo que mi carácter está siendo formado y tú me estás llevando, Señor, a perfeccionarlo a imagen y semejanza de Cristo, para dejar un legado en esta humanidad. Hoy, Señor, hacemos voto de amarte, de buscarte y de servirte todos los días de nuestra vida, hasta donde nos alcance el aliento que tú quieras darnos. Hasta ese momento, Señor, de nuestra graduación, caminaremos con el deseo de buscarte y de servirte. No prometemos, Señor, que no podamos fallarte en ciertas circunstancias, o que quizás tomemos alguna decisión equivocada, pero siempre nuestro corazón estará deseoso de agradarte y de servirte, mi Rey. Gracias, Dios, porque tu diestra me ha sostenido. Ebenezer, hasta aquí tú me has guardado, hasta aquí me has bendecido, hasta aquí me ayudó Jehová, mi roca eterna, mi roca de salvación. En el nombre de Jesús, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios bueno, santo y amado. Gracias, Señor. Bendito seas y bendito sea tu nombre.